Coloquio Internacional, de los Tratados de Trujillo a la diplomacia bolivariana de paz. 200 años del encuentro entre Bolívar y Morillo. Los días 25, 26 y 27 de noviembre. Invitan Centro de Estudios Simón Bolívar, Comisión Presidencial Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Mi agradecimiento enorme a la República Bolivariana de Venezuela, a este seminario internacional a los 200 años de los tratados de Trujillo. Lo que yo quería plantear, para no autorrepetirnos en el esquema de ir viendo diferentes aristas en este congreso, es que toda historia es contemporánea. Es decir, la actualidad por sí misma no existe. La actualidad es hija de el diálogo entre el pasado, presente y futuro futuro, pasado y presente. La política es la continuación de una lucha lejana. Y por lo tanto, analizar los acuerdos de Trujillo en su bicentenario es analizarlo en la hora de una nueva fase de la independencia de la América Latina y el Caribe, a la cual el más grande bolivariano, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, llamó la independencia, es la hora de la independencia definitiva o la nada. Y ya el último libertador, José Martí, que dijo Bolívar tiene que hablarnos todavía, habló de la segunda independencia. Nosotros debemos enmarcarlo a los tratados de Trujillo en el contexto de la lucha por la independencia definitiva. ¿Quiere decir que nunca fuimos independientes? No. Quiere decir que los dos libertadores, el gran libertador del norte de la América Meridional, Simón José de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, y el libertador del sur de la América Meridional, José de San Martín, lograron la primera independencia. Pero esa independencia fue política. Y para ser definitivamente independiente hay que lograr la independencia económica, cultural, científica, tecnológica, militar y sobre todas las cosas cultural, porque la cultura es la dimensión más profunda de la soberanía de los pueblos. Lo que quiere decir, porque la mejor demostración de que la geopolítica existe es que los mapas cambian, es que el mapa actual de América Latina no existía en la lucha de la primera independencia. Lo que existe en posición de los virreinatos, del virreinato del Río de la Plata, del virreinato de Nueva Granada, de la Capitanía General de Venezuela, del foco del virreinato del Perú como reducto realista, y Brasil como una monarquía lusitana aliada a la geopolítica inglesa. Eso era en general el mapa, y por eso Bolívar nunca habló, ni San Martín, de América Latina. Lo que ellos hablaban era de la América española en un sentido, o la América antes española, o la América meridional, que era una categoría que usaba Miranda, que de Vizcarro y Guzmán había tomado, y americano del sur,
en algunas ocasiones San Martín. Ahora bien, la primera conclusión que hay que sacar es que fuimos independientes en la primera independencia porque peleamos juntos. Es decir, que cuando Chávez plantea la formación de la OTAS, de la Organización del Tratado del Atlántico Sur, es mucho más honda que el Consejo Sudamericano de Defensa, implica de que él tenía una concepción geopolítica a la altura de la dimensión de la nueva guerra de la independencia que es hoy, en que si nos peleamos unidos es impensable lograr la independencia definitiva. Por eso plantea la defensa de Malvinas en una dimensión, lo internalizó como producto de su concepción histórica. La concepción histórica de Chávez era el germen de su pensamiento político. Sin ninguna duda, el más grande geopolítico con Perón del siglo XX y XXI de América Latina, o nuestra América, como llamó después Martí. Bien, ese es el primer para enmarcar los acuerdos de Trujillo. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es que la segunda independencia no se va a dar sino es en el marco de la América Latina y Caribeña, es decir, ya es un espacio geopolítico más amplio que el de la América Española, y Venezuela tiene una particularidad geopolítica que Chávez nos ha enseñado a los latinoamericanos. Venezuela es simultáneamente latinoamericana, es simultáneamente caribeña, porque el mar Caribe neutro, lo dijo Chávez, y Venezuela limita con el Caribe, es decir, con la República Imperial, y sudamericana, es decir, que Chávez dio un paso adelante por cuestiones históricas y geopolíticas, que Bolívar, que había llegado hasta el Alto Perú a través de Sucre, Chávez llegó a la Argentina y a Brasil. Y por eso rescata la figura del brasileño que estuvo en el Estado Mayor del Ejército de Bolívar, Abreu de Lima, e inauguran una serie en Recife con Lula de con venta de una refinería en Recife, rescatando la figura de Abreu de Lima. ¿Por qué? Porque el Brasil hoy está geopolíticamente, independientemente de los regímenes de gobierno que van cambiando, pero desde el punto de vista geopolítico, se nos vuelve central porque limita con toda América del Sur, excepto con Chile y Ecuador. Es decir, que debemos retomar de nuevo la idea de la segunda independencia, en un concepto de pelea. Y Chávez financió culturalmente, a pesar de la miserabilidad de las oposiciones, una gigantesca estatua de Bolívar que desfiló en los carnavales brasileños, y muchísimos brasileños se enteraron por primera vez
que existió un libertador llamado Simón Bolívar. El comandante realizó una política de la cultura como nadie lo hizo en los últimos 50 años en América Latina. Como nadie, reitero. Y en ese contexto, la idea de Bolívar tiene como respuesta a la doctrina Monroe, que no es una doctrina, es una declaración unilateral de un presidente para intervenir América cuantas veces sea necesario el patio trasero, porque la lucha mundial está en la isla euroasiática. Allí se juega el destino del poder mundial. Pero para pelear contra la isla mundial, Estados Unidos necesita tener el patio trasero tranquilo, la diplomacia del dólar y el garrote, porque se autoconsideran, no tiene una geopolítica, sino una teología política de que el pueblo destinado por la providencia, la ciudad de la Nueva Colina, a regir los destinos de la humanidad. Esa es la doctrina, mal llamada doctrina, que nace como respuesta a la doctrina de Bolívar, a la doctrina del Congreso de Panamá, que él, o sea, a la Carta de Jamaica. Desde la Carta de Jamaica ya Quincy Adams venía observando que Bolívar había descubierto al imperio norteamericano. Lo descubrió Bolívar y después Martí. En ese contexto es que Estados Unidos es el Estado terrorista más grande del mundo. No hay una definición unilateral unánime, hay 200 definiciones de terrorismo, pero la peor de los Estados Unidos con la doctrina Monroe es terrorismo, porque el terrorismo lo podemos definir como una táctica de la violencia con fines políticos, que puede hacerlo desde una persona a un grupo paraestatal o a un Estado. Y esto no lo puede hacer del Partido Demócrata al Partido Republicano. Y es lo que se le está llevando a cabo a la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y por qué? Y eso es lo que yo trato de explicar a mis hermanos americanos del sur. Porque Venezuela es la frontera real con el imperio norteamericano, el continental. Entonces, Fidel y Chávez buscaban una alianza de la isla con el continente. Pero Chávez, al ser la frontera real con el imperio, Estados Unidos quiere atacar a Venezuela para descuartizar América del Sur. Esa es la verdad, no se trata de un problema moral o de un problema democrático. Ustedes vieron ahora la vergüenza de que Estados Unidos hasta ahora no tiene un presidente definido. Entonces, no es moralista, no es moralismo, ni es un problema de Nicolás Maduro. Maduro es el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Se trata de que quieren militarizar América del Sur a través de una nueva doctrina Monroe. La militarización pasa por invadir Venezuela para descuartizar América del Sur, bajo el argumento del Grupo de Lima y
y de la yo llamo doctrina Guaidó. Porque la doctrina Guaidó es que cualquier se pare en una tarima en la Patagonia, en el Panamá, en el norte argentino, en la Amazonía del Brasil, y se declare presidente y a las 2 horas Estados Unidos lo reconoce. O sea, es un retroceso del derecho diplomático. Y esto es lo que se ha querido hacer a través de Guaidó y ya anteriormente de la guarimba. Que yo les dije, estando en Venezuela, a los amigos así tomando café, no llamen guarimba porque no se sabe, es una palabra muy regional. Le debían haber llamado de un principio el terrorismo norteamericano, que se lo metían a través de los paramilitares colombianos. Entonces, allí, en ese contexto de terrorismo, en nombre de un falso pacifismo y una falsa república democrática, más fuerza internacional humanitario, la diplomacia de la paz y de la integración que Simón Bolívar, con su abrazo Morillo, nos brindan a un mundo donde estamos en una tercera guerra mundial. Vayamos a Siria, vayamos a las permanentes provocaciones a Venezuela, vayamos a las cárceles clandestinas, vayamos a los secuestros, vayamos al sistema de espionaje informático, es un sistema terrorista permanente. A eso solamente se le puede contraponer un modelo de la paz, una diplomacia de la paz, una diplomacia que nace en América Latina. Y el derecho internacional humanitario encuentra en los acuerdos del armisticio y luego de la regularización de la guerra, no el antecedente, porque eso es de valorizarnos, sino el nacimiento. Fuimos los creadores del derecho internacional humanitario, no la Cruz Roja, como se enseña en la carrera de Relaciones Internacionales o en la Convención de Ginebra o la Conferencia de La Haya. Eso nunca se respetó. Que cree en el derecho internacional de los actores hegemónicos es un miope la política internacional. Te quedan 2 minutos, profesor. América y Bolívar son los creadores de la diplomacia, de la paz y del derecho internacional humanitario en un mundo que más que nunca necesita inclusión y paz. Y lo mismo Hugo Rafael Chávez Frías. Muchas gracias.